Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia organizada por la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torrearias. Vamos a empezar cuanto antes porque tenemos 5 ponencias por delante. Tenemos un plantel de expertos y expertas de primer nivel y voy a ir pasando, os voy a ir presentando a cada uno y a cada una de ellas justo antes de su ponencia. Vamos a empezar con Alberto Tellería Bartolomé. Él es arquitecto y vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Es un gran conocido y un gran colaborador de esta plataforma ciudadana. Desde los inicios ha estado varias veces en nuestro distrito ilustrándonos con el conocimiento de la Quinta de Torrearias y os recomiendo, es uno de los informes más leídos, el informe de Alberto Tellería sobre la Quinta de Torrearias y es el que nos ha ilustrado a todos y todas nosotros. Sin más dilación, os paso con Alberto Tellería y su ponencia sobre la Quinta de Torrearias. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este acto que pretende poner en valor pues, algo que ya es evidente para todos desde hace mucho tiempo, el valor de la Quinta de Torrearias. La Quinta de Torrearias tiene tanto valor que hasta su propietario, el Ayuntamiento de Madrid, es decir, todos nosotros, ha pedido una declaración de bien de interés cultural, ha obtenido una declaración de bien de interés cultural para el conjunto de esta Quinta. Y eso ya nos dice algo. Una declaración de bien de interés cultural no es lo mismo que antes era un monumento histórico-artístico. Es exactamente lo que llamamos así, pero le hemos cambiado el nombre. ¿Por qué hemos pasado al cultural? Pues porque la cultura no es solo historia y arte. O sea, la cultura es mucho más que historia y arte, y en esta Quinta tenemos precisamente un ejemplo. De hecho, cuando se planteó que se iba a declarar bien de interés cultural, comenzó la discusión de en qué término. ¿Como jardín histórico? ¿Como monumento? ¿Como palacio que era? ¿Como zona arqueológica? ¿Como sitio histórico? ¿Como paisaje? Por sus valores etnográficos, viéndolo. Pues la verdad es que todos los valores coincidían. Realmente es un sitio histórico, pero es un palacio monumental, pero es un jardín histórico, pero tiene un valor etnográfico brutal por lo que supone de producción agrícola y toda su historia. Como sitio histórico, pues hasta aquí estuvo el archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión, o sea que es un edificio que tiene todos estos valores. Sin embargo, el hecho de que la administración tenga que darle solo uno de ellos ya muestra el problema que estamos teniendo. El problema para entender las muchas facetas culturales que supone una Quinta como Torrearias. Torrearias no es solo un monumento, no es solo un palacio bonito con un bonito jardín alrededor. Torrearias es mucho más que eso. Y el problema es que hemos tenido una tradición histórica que viene desde hace mucho tiempo de transformar por los monumentos en elementos muertos. Y Torrearias es un elemento que ha estado vivo. Torrearias, pensemos que es una quinta de recreo y agrícola fundada en tiempos de Felipe II, a finales del siglo XVI, y que ha mantenido ese uso hasta el año 2000. O sea, estamos hablando de una quinta viva, una quinta que ha tenido producción agrícola, que ha tenido producción durante todo ese tiempo, ha seguido funcionando con las mismas premisas con las que se construyó, con sucesivas actualizaciones, con muchísimas reformas, con muchísimos cambios, pero eso ya nos está diciendo lo que es. ¿Cuál es el problema? Que ahora el Ayuntamiento quizá no lo quiere matar. O sea, precisamente ese valor cultural extraordinario de algo que ha estado vivo durante 400 años, produciendo con producción agrícola, pero también como lugar de recreo, como lugar de cultura, como lugar de todo, el Ayuntamiento puede que nos lo quiera transformar en un monumento fosilizado, en un mundo muerto y en un jardín simplemente como zona verde. Esa definición desagradable de zonas verdes que parece que lo mismo es una plaza dura que un jardín. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Yo no sé cómo se pasan las imágenes, ¿cómo tengo que hacer? Tienes que hacer señas. Hago señas, vale. Pues las señas, aquí tenemos lo que es el palacio con el conjunto, que no es solo un palacio, que incluye bodegas, incluye lagares, incluye vaquería, incluye de todo. Y claro, esto es un conjunto, no podemos tratarlo como una pieza independiente, no podemos plantear el palacio como de hecho se planteó ya en su día cuando se planteó la cesión a la Universidad de Navarra, simplemente como un centro de estudios desligado del jardín. En aquel momento se planteaba que se iba a construir este edificio se cedía a la Universidad de Navarra, riesgo que ahora parece que volvemos a tener, que esto acabe cedido a alguien, o sea que es uno de los riesgos, y esto no puede ser solo un visto como un palacio y un jardín. No, es que el palacio y el jardín están imbricados, son los mismos. Es que no existiría ese jardín y esa huerta si no hubiese el palacio, y no existiría ese palacio si no hubiese ese jardín y esa huerta. Todo esto tiene que tratarse como una unidad.
El palacio, por supuesto, tiene enorme valor arquitectónico, es lo que decía, los valores artísticos. Bueno, pues sí, por supuesto, los valores artísticos están ahí. Es arquitectura, es artesanía, es pintura, es escultura, y son los valores que tiene también en el interior. Tenemos fotos históricas donde vemos ese palacio vivo con todos. Bueno, pues es un evento que ha estado hasta hace, ya digo, hasta el año 2012, en realidad habitado más o menos, porque la dueña no vivía en el propio palacio. Y tenemos estos valores que son los que normalmente quieren salvar las autoridades. Bueno, pues el cuerpo de la escalera es magnífico, realmente hay que salvarlo. Esto todo, por cierto, ha sido desmontado para la rehabilitación y ni siquiera sabemos si esto se ha repuesto, muchos de estos elementos, o siguen por ahí pendientes de terminar la rehabilitación del palacio. Esa rehabilitación paralizada, interrumpida antes de terminar, es otra cosa que nos preocupa, porque parece que hasta cierto punto lo dejamos vacío como un contenedor hueco para que el nuevo que lo utilice el concesionario, el que lo reciba, pueda adaptarlo al uso que ellos quieran. Siempre tenemos ese miedo. No, esto tiene que rehabilitarse como lo que fue, tiene que recuperar sus interiores palaciegos, pero ya por supuesto no va a ser un palacio, porque ahora es de todos. Y bueno, pues tenemos sí salones con decoraciones. Aquí echamos en falta una chimenea, luego saldrá en estas decoraciones, pero que tenemos imágenes de cómo era ese salón, con esa magnífica chimenea que tenemos ahí, una chimenea que el ayuntamiento no respetó. El ayuntamiento, de hecho, ni siquiera lo valoró tanto el aspecto histórico, porque el edificio es de propiedad municipal desde el año 86, no lo olvidemos. Lo que pasa es que con la condición de que los dueños, los últimos propietarios, viviesen en él hasta su muerte. La muerte de la condesa de Torralba se produce en el año 2012. Extrañamente, el ayuntamiento, en vez de tomar posesión lo que es suyo y repartir a partir de ahí con los herederos, con la Fundación Tatiana, que crea con la fortuna, la fundación que ha creado, para que se repartan, el ayuntamiento tarda un año en tomar posesión, casi un año en tomar posesión de la propiedad, momento en el que, por ejemplo, esa chimenea es trasladada, a pesar de que según el texto de cesión al ayuntamiento, las chimeneas fijas son parte del inmueble. Sin duda ese texto está puesto pensando en esta chimenea, pues la chimenea aprovechan ese año para desmontarla y trasladarla a Cáceres, a un palacio de la Fundación, al Palacio de los Golfines, donde está en la actualidad. Ahí la tenemos, en el Palacio de los Golfines. Ni siquiera ha cabido, hasta arriba ven ustedes que han tenido que poner aparte el escudo encima de una puerta, porque el escudo que coronaba la antigua chimenea no les ha cabido. Esto está ahora en Cáceres, el ayuntamiento no reclama su propiedad, aunque esto es propiedad y debería volver al Palacio de Torrealba. Obviamente esta chimenea, que formaba parte de la propiedad y que en el convenio de cesión se dice expresamente que las chimeneas son parte de los muebles que no se pueden llevar, solo se pueden llevar los muebles, pero no las chimeneas, lo pone expresamente en el convenio. Pues bueno, esto se ha perdido. Se conservan otros elementos muy curiosos que deben todos reponerse, que son elementos de la vida en este palacio, pero hay otras cosas. Esta escultura, por ejemplo, esto fue uno de los hallazgos. Esta escultura quedó en el palacio, es una pieza soberbia, ahora está en el Museo Municipal, no está expuesta, me parece, pero es una pieza importante. Pero bueno, es una de las piezas del palacio. Quizá debería volver aquí, si por razones de seguridad o de uso no puede haber una pieza tan valiosa del palacio, pues por lo menos una réplica debería volver. Y ya tenemos todos estos elementos, pues también la jardinería, que es lo que se ha tendido a proteger el ayuntamiento. La puerta magnífica, los pabellones. Es decir, siempre estamos, el ayuntamiento lo ve esto como elementos físicos. Piezas, nos han dado una serie de nivelots repartidos por un parque, pero son piezas físicas que no están implicadas en su uso. Nosotros lo que entendemos es que todo esto solo tiene sentido si se usa, si se utiliza, si se mueve, si vuelve a funcionar como funcionó. Todo esto es un mecanismo de relojería, y un mecanismo de relojería no son piezas sueltas, no son engranajes repartidos, son engranajes que se mueven y encajan, y solo cuando se pone en marcha un mecanismo de relojería entendemos lo que es un reloj, si no, no son más que engranajes. Pues el ayuntamiento tiene el problema de ver todo esto como piezas sueltas, cuando en realidad cualquier cosa de estas tiene mucha más riqueza. Bueno, esto es un elemento curioso que salió, lo he sacado. Ven ustedes en este grabado de la calle de Alcalá, cuando vemos la puerta de Alcalá, y ven allá una farola en el lado derecho. Pues fíjense qué curioso, son las farolas de la quinta. Ah, no, vuelva para atrás. La siguiente. Son las farolas, esta farola que vemos aquí son las farolas de Torrealba. Es posible que sean las mismas farolas que se trasladasen a Torrealba cuando se desmontaron la calle de Alcalá. El grabado anterior de antes de 1850, luego son farolas de la primera vez del siglo XIX que tenemos aquí, todavía farolas de aceite. Pues un elemento, por ejemplo, que conservado si no tiene interés, pero si colgamos el farolillo y de vez en cuando, una vez al año, por ejemplo, en la fiesta que celebraban los señores de Torrealba todos los años, los marqueses de Venta, una vez al año se encendiesen estas farolas, entenderíamos el funcionamiento. Y ojalá estas farolas se pudiesen encender con el aceite que se produjese en la propia finca, con olivos de la propia finca. Es decir, todo esto se imbrica hasta el punto
de que si vamos imágenes, esto es una cocina, la cocina del palacio no está desmontada, no sé si se plantea siquiera su restitución de todos estos elementos, me parece importante respetarlo, porque cuando pensamos lo que es una quinta de producción como esta, nos encontramos con cómo nos hemos olvidado tan rápidamente de cómo se vivía y de cuánto afectaba esto al modo de vivir. O sea, esta cocina es de un tiempo en el que tener comida suponía ir todos los días al mercado. En los tiempos en los que el pollo no venía envasado en un blister o ni siquiera te lo daban limpio, en los que muchas veces lo que se compraba una gallina viva, una gallina que se sacrificaba y se desplumaba en casa. Todo eso ha ido cambiando y el cambio de eso es lo que ha cambiado nuestro modo de vivir. Se habla mucho, por ejemplo, de la incorporación de la mujer al trabajo porque las fábricas en las guerras mundiales hicieron eso, pero más que eso lo que ha permitido es las lavadoras, las cocinas, las neveras, lo que ha permitido que una persona sola pueda llegar a su casa y comer sin tener una intendencia de alguien que dedicaba todo el día a hacer la intendencia. O sea, los hogares antiguos era necesario que hubiese gente dentro, porque no podía alguien venir del trabajo y entonces ponerse a sacrificar una gallina, porque no había tenido tiempo para ello. Y hay que pensar cómo era esto. Cuando vemos las fotos estas de los paveros en Navidades en Madrid, es que el pavo se compraba vivo, pero es que se compraba una semana antes y se le engordaba en casa y se sacrificaba en el momento para hacer el pavo. O sea, todo esto nos habla de un mundo extraordinario que ha desaparecido y que hemos olvidado demasiado pronto. La Quinta de Torreares nos está diciendo, si seguimos, que esta cocina se alimentaba con este gallinero que había en la quinta. Es decir, la quinta tenía su propio gallinero, sin duda, y tenía una lechería. La leche era diaria, la leche era porque teníamos vacas, o sea, la leche era un producto que se estropeaba, nadie podía guardar leche un día para otro. Todos los días había que ir a por la leche, y todos los días había que ordeñar las vacas. Estas vaquerías y estos elementos que todavía se conservan en Torreallas, donde había también producción de vino. Tenemos tinajas, es decir, tenían lagares, tenían sus propias viñas. Todos estos elementos nos están diciendo la importancia cultural de Torreallas. Imaginemos una Torrealla viva donde de nuevo vuelve a haber viñedos, donde de nuevo se hace la cosecha, donde se fabrican, por supuesto, no son producciones industriales, van a ser producciones artesanales, pero donde podemos explicar a los niños y a los mayores cómo se produce el vino, cómo se cosecha, donde podemos crear variedades autóctonas de uva, variedades incluso prefiloxera, que se conservan, por ejemplo, en Canarias, y podemos tener variedades de las que hubo en esta viña, donde podemos volver a poner en marcha ese mecanismo relojería. Y ahora tenemos un reloj parado. A mí me encantaría ver este reloj en movimiento, este reloj donde todas estas piezas se engranan y que nos dicen incluso cosas como esta. Este es el Palacio de los Marqueses de Bedmar en Madrid. Este palacio, sin duda, se suministraba de la quinta. Podemos imaginar que todos los días, o por lo menos varias veces a la semana, carros salían de la quinta con gallinas, con huevos, con alimentos, con verduras, con frutas, con flores de los invernaderos para adornar el palacio. Eso todos los días a Madrid. Son cosas que hemos oído muy pronto, pero yo he conocido al último jardinero donde hicieron las ramas apostólicas. Ese hombre en los años 50, con su carro en Madrid, llevaba todos los días alimentos de las huertas del noviciado al convento que había en la calle Santa Engracia. Es decir, nos encontramos con que ese mundo ha seguido hasta los años 50 del siglo pasado. Todavía hay estas producciones artesanales dentro de la propia capital. La quinta la denominación de las ramas apostólicas es un bien de interés patrimonial que ha sido protegido por sus huertas, las últimas huertas que quedan de San Martín, que están en ese convento, y ese convento suministraba a los conventos dentro de la capital. Pues Torreallas sin duda tuvo esta función para los marqueses de Bedmar. Era un lugar donde había una producción agrícola y en un momento donde tenemos, fíjense también esto, aquí tenemos las cuadras, por supuesto, los marqueses tenían caballos, lógicamente, unos serían de labor, pero tendrían, por supuesto, caballos de carrera, caballos de paseo, caballos para todos los usos que tenían. Y tenían también, si vemos la siguiente imagen, perrera. Esto sería para la caza, sin duda. Criaban perros especiales, tendrían sus propios animales, sus perros también de capricho. Todo esto forma parte de Torreallas. No podemos recuperarlo todo. Evidentemente no tiene sentido que tengamos caballos y perreras. Es posible que ni siquiera podamos tener las vacas, que estarían muy bien si pudiéramos tener una vaquería artesanal donde se pudiese volver a producir leche y donde se pudiese producir queso, nata, requesón, y los niños aprendiesen que la leche no sale de los bric, que sale de las vacas. Pues eso sería muy interesante. A lo mejor no puede ser porque una vez que lo ponemos en marcha, pues descubrimos que causa demasiadas molestias en el vecindario. Bueno, podemos probar, hay prueba y error, no tenemos por qué tomar todas las decisiones inmediatas ni todas a la vez, pero podemos ir poniendo en marcha este mecanismo, ver hasta qué punto podemos ponerlo en marcha. Y tenemos cosas tan curiosas como esta. Esto es un gimnasio, pero nos está hablando también de aparatos gimnásticos dentro de Torreallas, en una época en la que comenzaba el deporte. Si vemos la siguiente imagen,
Fíjense, aquí están jugando al tenis en Torrealgas. Imaginemos esa novedad a principios del siglo XX, cuando de repente el deporte se impone como un uso incluso en las clases altas, como el comienzo de la salud. El vestuario femenino no había evolucionado, como puede ver la tenista, desde luego no juega muy en Roland Garros. Debía tener mérito poder ganar un partido vestida así. Solo moverse y hacer bikini. Pero todo esto nos está hablando de las muchísimas capas de cultura que hay en Torrealgas. Cuántos elementos de nuestra historia, de lo que ha sido y de lo que somos y lo que deberíamos ser, están en Torrealgas. Si seguimos, fíjense, esto es el comienzo del aseo. O sea, realmente los baños, no sé qué ha sido de ellos, porque todo esto, el palacio tenía muchos problemas estructurales, toda la viguería estaba podrida en sus cabezas, los muros se estaban separando, hubo que desmontar todos los forjados, lo que obligó a desmontar todas las decoraciones, y todos estos elementos se almacenaron, porque nos los enseñaron almacenados en los sitios ya restaurados. Todo esto debería volver a su sitio, porque bueno, nos habla también de estos elementos. Es curioso, pensamos unos baños, ¿qué ustedes tienen un baño? Bueno, pensemos que es probablemente lo más renovado en Madrid. Es muy posible que uno vaya a una casa del centro de Madrid y tenga un salón antiguo y tenga frescos, pero si entra al baño, el baño no es antiguo. Los baños se han renovado porque los hemos actualizado, igual que las cocinas. Son de los elementos que más se actualizan, las instalaciones. Es muy interesante poder conservar estos elementos que nos hablan de cómo comenzó también la higiene en Torrealgas. O sea, yo creo que Torrealgas, y por supuesto no va a ser un baño, no es que aquí vayamos a bañarnos, esto a lo mejor puede ser cualquier cosa, un salón de lectura en la biblioteca, pero ¿por qué no podemos tener una bañera en estos elementos para poder explicar también la cita? Es decir, bueno, esto funciona así, no funcionará así, pero estas son cosas que tenemos que conservar. Me parece que Torrealgas es demasiado rica. Aquí les he puesto una serie de imágenes que nos hablan de lo que es ese conjunto. Es ese palacio, pero ese palacio con huertas en la zona sur, con viñedo a un lateral, lo tenemos aquí en aquella esquina, en la tienda superior, al lado del palacio, y con otra serie de instalaciones invernaderos, que además lo hemos tenido en funcionamiento. Si vamos pasando imágenes, esto es una sucesión de imágenes que nos van viendo el palacio. Pasamos imagen, vamos viendo planos, este es un plano antiguo, lo tenemos aquí, de 1867, tenemos este plano de cómo era esta quinta de Torrealgas. Fíjense qué pequeña zona de jardín. O sea, no es un jardín todo, no hay una zona jardinada, un jardín muy singular, un jardín con unas trazas muy segundo imperio francés, las trazas de Alfán, lo que corresponde a la época. Es un jardín, pues en la zona del palacio, es probablemente lo que visitaban, lo que conocían las visitas cuando acudían al palacio, pero sin duda de que los dueños pasearían también por las huertas del sur y pasarían por el resto de los terrenos, los olivares y las plantaciones que tuviesen en todo el resto, con el río que cruzaba y con todas esas producciones agrícolas que les garantizaba la quinta de Torrealgas. Si seguimos, vamos viendo cómo eso se ha conservado. Están esos fotos de los años 46. Vemos todavía perfectamente la traza de las huertas. En el año 56 vamos a ver, 10 años después, que ya han comenzado a borrarse las trazas de esas huertas, pero que todavía seguían en uso. Y vemos sí, no, esta es la última, creo que es la última imagen esta. Y este es un estado casi actual. Vemos las huertas borradas, pero perfectamente recuperables. Vemos cómo podríamos poner de nuevo en marcha esta quinta de Torrealgas con todos sus valores. Por supuesto, imaginemos unos huertos urbanos con dirección de especialistas del ayuntamiento, o sobre todo especialistas en horticultura. Esto es un tema importante. En Madrid hay muchos huertos urbanos, muchos de ellos tienen buenas intenciones, pero malos resultados, porque la gente no sabe cultivar y todo tiene su arte y su ciencia, pero hay agricultores que pueden enseñar. Estos huertos urbanos dirigidos, puestos al servicio de los ciudadanos y dirigidos, pues también podría ser un modo de recuperar estos usos. Imaginemos esa fiesta anual de Torrealgas, pues imaginemos una fiesta de la cosecha cuando se recogen estos usos. ¿Qué ocurre? Que realmente tenemos un ayuntamiento sin visión y sin ambición. Esto lo han recibido con una patata caliente, no saben cómo deshacerse del problema y todo el rato es ver si logran que alguien se haga cargo de Torrealgas para ellos no tener que hacer nada. Entonces el resultado es que Torrealgas no arranca como lo que todos querríamos. Se deja pasar el tiempo, no termina la rehabilitación, no se ponen en marcha los jardines, todo se transforma en una zona verde. De hecho, yo recuerdo responsables del ayuntamiento diciendo no, pero los huertos trataremos árboles frutales, pero de flor, sin fruto, porque es que luego la gente arranca los frutos. Bueno, es que los frutos son para comerse, lo normal es que haya fruto y ese fruto se coseche en un momento dado. En París, en el pleno Luxemburgo, tienen frutos, pero también es verdad que en París, en todos los parques, por ejemplo, ya hay zonas de colmenas para que haya polinización. Estamos viendo la extinción de las abejas, pues aquí tenemos en la Alameda de Osuna un abejero que es otra vez otro mecanismo muerto, un objeto que te enseña como arquitectura, pero no sin abejas, sin funcionamiento. Eso es lo que no queremos para Torrealgas. No queremos que se transforme en un muestrario de lo que fue, pero paralizado, en el reloj de cupo parado. Nosotros queremos que el reloj arranque y ya terminado.
fenomenal, es fantástico poder escuchar a Alberto. Una lástima no dejarle otros 15 minutos más porque ya nos sacamos el máster en Torrearias. Me quedo con el mundo extraordinario del hogar, y ese Torrearias viva que nos plantea Alberto, y ese reloj en movimiento, ¿no? que hay que poner en marcha, todas esas capas de cultura de las que nos ha hablado. Pasamos a la siguiente ponencia. Ahora vamos a tener a Ana Luengo Añón y Coro Millares Escobio. Ana Luengo es doctora arquitecta paisajista, es presidenta de la región europea de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas y vicepresidenta de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Miembro del Comité Nacional Español del ICOMOS, del Comité de Paisajes Culturales, así como de numerosas otras asociaciones. Combina su actividad docente en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, con la realización de proyectos en el estudio de paisajismo CITEREA, del que ha recibido premios tanto en España como en otros países como Bélgica, Francia e Italia. Y la acompaña Coro Millares Escobio, que es ingeniera agrónoma y máster en jardinería y paisajismo por la Universidad Politécnica de Madrid, miembro también de la Asociación Española de Paisajistas y de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. También socia fundadora de CITEREA, donde ha realizado proyectos de jardinería de carácter público y privado, proyectos de nueva implantación y posee una experiencia docente e investigadora, sobre todo en el ámbito de la botánica y plantaciones históricas. Os dejo con ellas dos. Gracias a la plataforma por permitirnos estar aquí y disfrutar esta tarde con vosotros, después de todo lo que he leído del currículum, que no sirve para nada, no es para subir la autoestima. Somos, yo diría, unas apasionadas de la Quinta, igual que vosotros, porque para estar un viernes aquí por la tarde, todos durante 2 horas, es que nos tiene que emocionar y conmocionar, ¿no? Por dentro. Coro y yo nos han dado 15 minutos, yo voy a hacer solo una microintroducción para que Coro también pueda ampliar su conocimiento botánico. ¿Qué queremos mostraros aquí? Pues justo de lo que ha estado hablando Alberto, que me ha servido estupenda tu introducción histórica para ir además más ligera, para daros a entender cómo entendemos el jardín como una integridad, no como esos pivelots y elementos que vemos dispersos, sino como la historia ha ido haciendo capas que se han ido marcando entre ellas y que han hecho que eso llegue hasta nosotros y que podamos, yo creo que todos los que estáis aquí, intuir, ¿no? Que estamos viendo algo de la Quinta, pero que hay más, ¿no? Que se está desvelando, que podemos llegar a desvelarlo. Hemos hecho parte de los datos históricos que os voy a mostrar, son parte de la investigación de Miguel Lasso de la Vega, del que Alberto Tellería ya ha enseñado alguno de los planos. Pásame la siguiente, no te preocupes. Y nosotros lo que hacemos, no está saliendo íntegra la imagen, no sé si puedes hacer que salga más pequeña. Digo porque me faltan aquí los planos un poquito. Puedes, si lo consigue bien, y si no, no podemos. Intenta ver si a lo mejor le puedes hacer un zoom a la pantalla, y si no, pues nada. Lo decía porque nosotros dividimos la Quinta en varias etapas. Hay una etapa fundacional, que la veis aquí, que voy así porque no es que me guste la presentación, sino que no tenemos ratón para enseñar estando sentados. Es más, lo paso un poco mal, pero bueno, en fin, tenemos una etapa fundacional en el que veis aquí que la superficie de la Quinta, aquí deberíamos ver el plano íntegro, solo tiene en su inicio estas 6,5 hectáreas. Quedaba alrededor de un palacio que era cuadriculado y en el que tenemos algunas noticias de que había un palacio con huertas, palomares y demás. Tenemos una segunda etapa que va a ser la de la Quinta de Aguilar, que se denomina, donde ya se compra toda la parte inferior al otro lado del arroyo del Tranco y subimos a unas 14 áreas. Si os fijáis, los elementos de los jardines ya han aumentado. Los palomares, los jardines, los estanques, rejerías, tapias, manantiales, los viajes de agua. Es decir, que sabemos que todo eso existía ya desde el siglo XVII. Pasa a la siguiente. ¿Cómo eran los jardines que debía existir alrededor del palacio en estos momentos? Pues lo como estamos viendo del bosque renacentista, como estos del Palacio Real de Aranjuez, que ya nos explican de una estructuración en cuadros, como veis aquí, en un plano de la Casa de Mundéjar y otro en Roma. Y como hemos llegado a ver también en el jardín filipino, la huerta de la primavera que existe en el jardín del Príncipe del siglo XVI. Yo creo que empezáis a ver ya las similitudes con algo de la Quinta, ¿no? Entonces hay una Quinta
que sí que pertenece a todo ese periodo y que según avanza la siguiente fase, si queréis caracterizada porque lo compra la duquesa de Osuna, la que va a ser la abuela de María Josefa Pimentel Tellez y Girón, que es la que hace, ¿no? Digamos, el capricho, y vais a ver que mete una cantidad de dinero increíble para recuperar toda la quinta y hacer en cambio unos jardines, transformar los jardines renacentistas en unos jardines barrocos. En ese momento ya tenemos configurado prácticamente todos los pozos y los viajes de agua, porque sabemos de los arreglos por las tasaciones de las que os hablará Coro más adelante, y los jardines se reconvierten. Hemos dejado el estilo renacentista más cuadrado, y os estoy poniendo aquí unas imágenes, un dibujo y una fotografía de los jardines del parterre de Aranjuez, ¿no? Lo veis ya con esos parterres que llamamos de bordados, ¿no? Bordados porque se parecen a los bordados que hacemos, ¿no? Dentro de esto, las huertas pues siguen existiendo, pero se reconfiguran en unas huertas de un trazado todavía más organizado, donde habéis visto, ¿no? Cuando entráis en la quinta, todas estas capas que parecen un anfiteatro, ¿no? Como suben las huertas escalonadas, ¿no? Se organizan de una manera mucho más organizada, como os contará también. Luego hay la etapa de la que hablamos, o puede que de la que Alberto, no sé si ha hablado más, ¿no? Que es la del Marqués de Bedmar, que si os fijáis en comparación con las otras es muy poca, porque son 40 años de historia, pero viene con unas nuevas ideas. Yo creo que el gran éxito de Bedmar es leer toda la quinta y saber sobreponer su imagen de los jardines a lo que ya existía anteriormente, y le da toda esta nueva vertiente productiva del 19, ¿no? Si os fijáis, ahora vamos, pues la casa de aves, todo, ¿no? Todas las arquitecturas, pásame y vamos a ver, ¿no? Estamos en el estilo ya de un pintoresquismo, de las vistas. Todos habéis andado por la parte de arriba del jardín romántico y hemos empezado a ver cómo se ven las huertas, ¿no? Pasado el arroyo del Tranco y empiezan a emerger las huertas al otro lado, ¿no? Estos son los estudios de visuales que hicimos para la Alameda de Osuna, que unían todas estas arquitecturas efímeras, las conocéis, el Abejero, la Casa de la Vieja y demás, y que en la Quinta de Torrearias se incorporan para que veáis cómo se hacían los trazados. Es decir, que toda la parte al norte del arroyo del Tranco era un gran jardín romántico, en el que veis como los trazados de época metían de vez en cuando la retícula de las huertas sin ningún tipo de problemas. Hemos hecho todo el estudio de cómo se engrana la quinta, desde dónde deberíamos poder ver las huertas, es decir, que cuando entres por la puerta norte llegas a visualizar el otro lado, ¿no? Y desde la puerta sur también cómo se organiza este gran eje axial. Bedmar lo que hace es coger ese gran eje de entrada para localizar el palacio que transforma para que se le ajuste a ese nuevo eje que ha puesto, ¿no? Pasamos y aparecen todas las arquitecturas, ¿no? Probablemente hubo aquí un paisajista francés, nosotros creemos que es Viet, ¿no? Que empieza a hacer toda la serie de jardines, porque las trazas las habéis visto, ¿no? Se mantiene hoy en día. Las caceras, la topografía, está toda ahí, ¿no? Con otros elementos, ¿no? Pongo esto para darle también entrada a Coro, ¿no? De plantaciones más exóticas que se van a dar en los viveros, porque Bedmar para eso es un gran viverista. Ejemplo de estos jardines que vais a encontrar, pues este es el Jardín del Príncipe de Aranjuez, donde veis la huerta de la primavera del siglo XVI de Felipe II, y de repente veis aparecer zonas muy pequeñitas, porque tenemos el Tajo al lado y es plano el Jardín del Príncipe, ¿no? Pero zonas más movidas. El plano que os ha proyectado Alberto, en el que yo únicamente os diría, si tenemos un jardín íntimo y familiar, no llego allí, ¿no? Donde sabemos todos que está el cenador, pero todo esto es el jardín romántico que se configura y que se superpone y entiende las huertas de la misma manera. Pasamos, y yo creo, ¿cómo sabemos esto? Pues solo deciros que no lo ha dicho Dani en la presentación, pero hemos dirigido científicamente el plan director y el proyecto de ejecución de recuperación de todo el jardín, y hemos inventariado cada uno de los árboles. Si pasamos a la siguiente, veréis que hemos identificado cada árbol, lo tenéis ahí según la época de plantación, lo veis, los distintos periodos, hasta 1850, hasta la actualidad, y cuál es su situación actual. Es decir, que sabemos exactamente cada uno de los árboles que hay en la quinta, estamos hablando de 2000 y pico árboles, de qué periodo histórico pertenecen y cuándo fueron plantados. Y por último, el último periodo,
que es el que hemos hablado, el que hemos visto más fotos. Voy a pasarlo muy rápido, porque alguna de las fotos... Gracias. Es el periodo romántico. Fijaros que de repente la entrada de la quinta está marcada por esos, bueno, aparte de por la propia puerta, ¿no? Por esos toneles de cipreses que nos dan la bienvenida, igual que en el Zeta que en el palacio, ¿no? Es decir, os estoy poniendo un cuadro de Rossignol, es el momento de las arquitecturas y de las topiarias de cipreses que vamos a ver cómo se introducen en la quinta con mucha potencia, ¿no? Y la foto que hemos visto antes, y ahí tenéis una de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, usando todavía uno de los invernaderos que existen en la quinta. Esto es como queda el coro, te voy a dar paso en esta ya. Esto es la quinta que tenéis, donde se ven todas esas épocas históricas, ¿no? El acceso de la calle de Alcalá, las huertas que se extendían aquí en el 16 y que son cortadas por un eje con Betbar para configurar el palacio. Ahora nos estaba enseñando el plano, ¿no? Pobrecilla. El jardín íntimo, que siempre ha sido el jardín íntimo, porque al palacio original del 17 se entraba por aquí, existía el camino de arriba, pero se entraba por aquí, y este era el jardín de racimos renacentista y luego barroco que se organizaba aquí en terrazas, y por arriba el viñedo que aparece todavía en los planos del siglo XIX. Se me ha olvidado hablar de la era que existía ahí, que probablemente sea desde época medieval. La tenemos datada en escrituras desde 1800 y pico, pero probablemente existía desde el siglo XIV o XV. Y un poco, bueno, yo creo que con esto, ¿no? ¿Puedo? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Lo que había explicado Ana, creo que ella ha dejado muy claro la enorme complejidad que tiene la Quinta de Torre Arias en los dos sentidos, en el sentido temporal, porque estamos hablando de una explotación que viene del 16 hasta nuestros días, y también espacialmente. Lo que son las plantaciones a nivel histórico, pues hubo que abordarlo en un estudio profundo que tuvo que enfocar varios frentes. Por un lado, como ha explicado, ¿no? La parte de arbolado frutal, la parte de hortícolas, la parte de olivar, de viñedo, la planta ornamental de los invernaderos, que el marqués de Betmar, ya en época de Betmar, exponía en las diversas ferias, congresos y demás de horticultura que había en Madrid. Y además, como ha dicho antes, para decorar también con ramos los diversos palacios y demás. Por otro lado, también la planta ornamental de exterior, que también pues, estudió profundamente. Y también una parte importante, que es la parte de la finca que se encargaba de la multiplicación. Es decir, era una finca que era en cierto modo autosuficiente, es verdad que también se encarga planta al exterior, listados y demás, pero tenía una parte importante que queda documentada históricamente, donde se hacían los injertos, donde se multiplicaban, se hacían los acodos y demás. Con lo cual también en el proyecto pues, se deja una parte destinada a estos temas. Voy a explicar sobre todo, para que nos sirva de ejemplo, la parte de frutal, que es quizá la más compleja, para explicarles un poquito cómo fue este proyecto histórico, cómo se realizó. En primer lugar, atendiendo a lo que son las fuentes documentales directas del jardín, es decir, fuentes de la propia Quinta de Torre Arias, que podían ser desde listados, por ejemplo, de venta de fruta, como el que vemos aquí, donde ya empiezan a aparecer peras de buen cristiano, membrillos, por ahí abajo aparece una bergamota que apenas se ve, o también listados de ornamentales, está firmado por el propio marqués de Betmar, donde pues, ya aparecen ahí pues, cipreses, lilas perennes, acacias y demás. Todo esto empieza a configurar ya unos primeros listados de plantas directamente relacionadas con el jardín. Que además se van a complementar, el foco está ahí en medio, con 3 tasaciones muy importantes, es decir, en el momento en que la quinta pasa de manos, de unas manos a otras, se realizan las tasaciones de aquellos elementos con valor patrimonial. Entre ellos, los árboles frutales, sobre todo los de mayor tamaño, quedan registrados uno a uno, con mucho detalle, con lo cual hemos podido establecer ya unas primeras relaciones de especies y variedades. Y además, como son 3 tasaciones, sobre todo cubre esa segunda mitad del siglo XVIII, la evolución que estos cultivos tuvieron a lo largo de ese periodo. Empezamos a sacar importantes conclusiones.
Por otro lado, también el estudio de cómo eran esas frutas, es decir, estamos hablando de variedades que a lo mejor no encuentran correlación con variedades actuales, ahora veremos un poco esa problemática, pero intentando también que no haya anacronismos en ese sentido. Por ejemplo, sabemos que había nísperos, pero sabemos que el níspero no es el níspero que comemos hoy en día, la Diospyros japonica, sino el níspero europeo, el Mispilus germanica, que tiene otras características, otro tipo de consumo, otra maduración diferente y otras aplicaciones. También se hizo lo mismo con viñedo y olivar y con arbolado no frutal, los mismos listados obtenidos. Esto se complementó además con fuentes externas, es decir, tratados de la época, tanto del 18 como del 19, porque se van a centrar las plantaciones en esos dos periodos, de donde más documentación tenemos y lo que pensamos que es lo que se ha conservado a nivel de trazado. Tratados franceses, los tratados franceses van a ser fundamentales en este momento, como también tratados españoles, ¿no? Tenemos aquí un par de ejemplos. Balbino Cortés y Morales, en fin, tanto del 18 como del 19. Esto además, otra de las fuentes de documentación fueron los viveros, es decir, qué se estaba ofertando en ese momento en los viveros, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Entonces también se cotejaron todos estos listados con lo que se ofrecía a la venta en este momento. Aquí tenemos en forma de panel un poquito el resumen de todo esto que he ido comentando. En el caso del peral, tenemos todas las variedades que se fueron localizando. Dentro, por ejemplo, del buen cristiano, uno de los, tengo que decir que no lo he dicho, que los perales eran los que más abundaban dentro de todos los cultivos frutales, es decir, una especialización, aunque hubo muchos otros, pero peral era lo que más. El peral de buen cristiano es también de las variedades más empleadas, donde vemos en esa tabla cómo aparece, si aparece reflejado en alguna de las tasaciones, si aparece nombrado en algunos de los tratados que se han consultado, y una última columna que sería si aparecen ofertados en los catálogos de viveros. Por otro lado, el aspecto que debía tener esta fruta. También se consultaron tratados de ilustración botánica para saber también el aspecto. El hecho de que hubiera predominio de peras no quiere decir que fuera monótono, homogéneo y demás. Fíjense en la enorme variedad de frutas, de colores, tamaños, formas que tenían los perales. Y por último, un capítulo importante también, que son las técnicas de cultivo para cada una de las especies y variedades que se fueron localizando, tanto a nivel de injertos como también de podas. Bueno, esto es un poco la cocina que llamo yo, ¿no? Porque son como documentos de estudio del proyecto, ¿no? de los estudios históricos, donde esta es precisamente una de las páginas de una de estas catálogos de viveros, en concreto del peral, donde, claro, ¿de qué nos sirven listados del pasado? Hay que correlacionarnos con el presente. Tenemos que saber si esas variedades que hemos identificado tienen un reflejo actualmente. ¿Se ofrecen en los viveros actuales? Por fortuna hay muchos viveros, hay algunos viveros españoles que se dedican a la recuperación de variedades antiguas, y también en Francia hay viveros muy especializados también en recuperación de este tipo de variedades, que además las recuperan, las cultivan y las ofrecen a la venta. Ah, no, ¿la anterior? Vale. Aparte de estas variedades antiguas que vamos a conseguir de viveros externos, se hizo también se trabajó desde el principio con IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación, en fin, es que es un nombre pesado y nunca me olvido de las me lo tengo que apuntar. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, es que siempre me confundo con las siglas. Bien, ellos lo que tienen es una colección de frutales de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid, históricos también, antiguos, ¿vale? Pero los han ido recuperando, tienen una colección de árboles físicos en su finca de Lencín, con lo cual propusimos que sería interesante también poder introducir parte de estos frutales en la quinta de Torre Arias. No solamente frutales históricos como tales, franceses, variedades francesas y demás, sino también los cultivos, los árboles tradicionalmente cultivados aquí. Bueno, aquí tenéis algunos viveros, los viveros franceses, que ya empiezan a ofertar también no solo algunas variedades, sino las formas, que los entregan ya formados en determinadas podas. Sabemos que en la quinta había, por ejemplo, este tipo de podas en espaldera, saben que es esas podas en las cuales el frutal se dirige en un solo plano, ¿no? Las ramas con formas diversas.
Sabíamos que en la quinta había espalderas de melocotoneros, por ejemplo, o también formas de a todo, digamos, donde se desarrolla completamente la copa, que hemos querido introducir también, es decir, no solamente variedad a nivel de especies, sino también variedad a nivel de podas y dejar como constancia de los distintos métodos de cultivo que se hacían entonces. Formas en vaso, formas con eje central, de las de eje central, por ejemplo, pirámides irregulares, pirámides de pisos, lo que son los vasos, el vaso francés, el vaso italiano, es decir, que quede constancia de todas estas podas históricas que se hacían, que probablemente formaron parte de las podas que se realizaron en la quinta, ¿no? o el vaso libre. O formas un poco más contenidas, como la de uso o columna. Entre las líneas de frutales también se ha tenido en cuenta, se plantea también la inclusión de zonas de semillados de plantas que atraigan a polinizadores, a insectos polinizadores. Está claro que para tener fruta tiene que haber una polinización previa y tenemos que atraer de alguna manera a esos insectos, ¿no? En el caso de los trazados y la huerta, pues también se estudiaron todo tipo de trazados antiguos, fíjense ya de 1700 la Quintiní, 1864. En el caso de las hortícolas tenemos una variedad enorme que nos está hablando no solamente de las plantas que teníamos, sino de otros aspectos culturales. Por ejemplo, los hábitos alimenticios. Pues se tienen en los tratados pues, que nos hablan de la ensalada italiana, ¿no? O de determinadas mezclas de hortícolas que conformaban recetas que a lo mejor se han perdido hoy en día. Y plantas que antiguamente se utilizaban con mucha frecuencia y que hoy en día apenas se utilizan. Así como variedades dentro de lo que es una zanahoria, que todos pensamos en la típica zanahoria naranja, pues había zanahorias moradas, zanahorias amarillas, es decir, que toda esa variedad intentamos que quede reflejada también. Ya termino. Con todo esto se elaboró como unos documentos de trabajo, que fue muy interesante además porque se realizaron unas jornadas de trabajo con los propios jardineros de la quinta para explicarles un poquito todo lo que era este planteamiento de las plantaciones productivas de la quinta y jornadas de trabajo para que elaborar en parte la zona de huertas, de zona hortícola. Salieron cosas muy interesantes, yo creo que fueron unas jornadas bastante aprovechadas porque la quinta, y ya termino con esto, no solamente se pretende que sea un espacio, no me gusta la palabra museística, queda muy estático, ¿no? Lúdico, pero también expositivo, también divulgativo, pero a la vez formativo. Es decir, que la quinta sea también un lugar de referencia donde se puedan formar los jardineros, donde se puedan hacer cursos, donde todo esto, esta exposición de variedades, de formas de cultivo y demás, puedan formar parte de un proceso mucho mayor de divulgación y cultural. En fin, ya. Bueno, muchísimas gracias a Coro y a Ana. Es cierto que no he mencionado un grave error, que de Citerea es el estudio de paisajismo que ha participado en la elaboración del plan director. Es un plan director que todavía está dentro de la administración, dentro del ayuntamiento, no se ha hecho público y por lo tanto pues no se puede desvelar demasiada información, pero bueno, habéis visto el trabajo tan impresionante que se ha hecho de documentación histórica con el tema, sobre todo etnobotánico, ¿no? El estudio histórico y el estudio etnobotánico para poder ver todas esas variedades de frutales, ¿no? Ahora vamos a tener la siguiente ponencia a cargo de Luis Miguel Domínguez Mencia. Él es naturalista, ecologista y director de series de televisión sobre naturaleza. Es presidente de la productora Avatar Wildlife Docs y vicepresidente de la Asociación de Productores de Documentales de Historia Natural. Miembro de la Academia de Ciencias y las Artes de Televisión y codirector del Urban TV, el Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana de la Casa Encendida de Madrid. En la actualidad también es presidente de la Asociación Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural, dedicada a la conservación del lobo ibérico. También le conoceréis por hablar en radio, en televisión y por innumerables publicaciones sobre fauna y naturaleza. Os dejo con él, que nos va a dar una visión muy interesante acerca de la ganadería en la Quinta de Torrearias.
todas, a todos. Lo primero que quiero que sepáis es que soy un admirador de esta plataforma. Desde hace mucho tiempo os sigo y veo en vosotros un ejemplo que me gustaría que hundiera entre nuestra sociedad. Veo a una sociedad civil organizada y en marcha, y me gusta. Prueba de ello es esta actividad de hoy, la calidad de los ponentes, impresionante, de verdad. Qué bonito esto que acabo de ver ahora mismo, esas zanahorias moradas, esas zanahorias amarillas. Y Alberto, me has enamorado, querido amigo. Así que bueno, yo vengo a ofreceros también, como decía Mercedes Sosa, la negra Sosa, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Pues vamos, Alberto, a poner en marcha ese reloj, ¿vale? El reloj no nos gusta que sea una mera pieza de almoneda, no, queremos que sea un reloj que marque de verdad el ritmo de la vida de las personas, y especialmente de aquellas que tenéis la fortuna de vivir aquí y de tener Torrearias en vuestros corazones ya y en vuestro horizonte. Os voy a presentar lo que yo considero que es un proyecto absolutamente coherente e idóneo para este lugar, para este escenario. Se trata de la Reserva Ganadera de Razas Autóctonas Amenazadas. Joder, Luis, ¿qué lío es este? Bueno, esto es la historia de Torrearias puesta en valor y unida a la historia rural de la península ibérica y de los territorios insulares. Las razas autóctonas de ganado, al igual que esas zanahorias que hemos visto, sobre todo lo que nos demuestran es que una vaca no es siempre la misma cosa, ni un cerdo, ni una gallina, ni una oveja. Y de eso vamos a hablar esta tarde, ya veréis. Adelante. Aquí en Torrearias vamos a mezclar, claro que sí, como si fuera un cóctel, vamos a mezclar, ¿el qué vamos a mezclar? Adelante, por favor. Bueno, pues mira, churras con merinas. Claro, vamos a mezclar churras con merinas. Y de este experimento vamos a sacar conclusiones. Y los miles de personas que se acerquen a conocer Torrearias, de la mano del Ayuntamiento de Madrid, espero, y de vuestras manos, de las manos de todos nosotros, esas personas de esa mezcla, de esa costelera, van a sacar muchas conclusiones. Yo recuerdo cuando era niño, una de las visitas más apasionantes era ir a la Casa de Campo de Madrid a visitar la Feria del Campo. Seguro que la recordáis. Algo muy franquista, sin muchos tractores, muchos arados, pero siempre había elementos que a mí me fascinaban como chaval, que me han dejado huella y que de alguna manera hoy vengo a rendir homenaje a todo aquel tiempo. A veces pensamos que conocemos a las razas de ganado, pero no es así, porque la vaca de Milka es una frisona holandesa y la vaca que ríe es una parda alpina suiza. Es decir, no tienen nada que ver con nuestras vacas, ¿no? Pero debéis entender algo. En el mundo rural español a veces se tiende a un cortoplacismo y se busca aquella vaca, obviamente, que dé más leche. Entonces, en aquellos tiempos del desarrollismo de los años 60 y 70, el propio Estado, el propio gobierno español le decía al ganadero: quite usted esa vaca que tiene ahí, esa vaca vieja, que no vale para nada, y meta usted la vaca frisona holandesa. Pero a cambio empezamos a perder a marchas forzadas estas otras razas de nuestra ganadería. Mirad, imaginaos en Torrearias esa vaca cachena de Ourense mezclada con una blanca cacereña. Y por favor, seguimos con esta exhibición preciosa de bovinos.
Mirad la Tudanca cántabra, qué bonita es. Fijaros. Y mirad la retinta de Extremadura y de Andalucía, el Parque Natural de los Arcos Locales está lleno de esa vaca preciosa. O la negra avileña que tenemos allí. La verdad es que la variedad de esta biodiversidad es la que yo considero que debería en Torrearias establecerse, que generemos un núcleo de ganadería nacional que tiene que ver con nuestra historia, con la historia colectiva. Fijaos, esto es lo más importante, lo que dice el texto. Daros cuenta, dice la Unión Europea y también la ONU a nivel internacional, dice que España tiene 62 razas en peligro de extinción, todas ellas, en muchos casos animales que tienen menos efectivos que el lince ibérico, que el lobo ibérico o que el buitre negro o el águila imperial. Son biodiversidad también, son biodiversidad doméstica, que además nos habla de una cosa que me parece que es el gran tema, soberanía alimentaria. Sí. Sabéis, los que os dedicáis a la agricultura, sé que hay personas aquí muy vinculadas a la agricultura, sabéis que hasta hace poco las simientes de lo que acabábamos comiendo tenían que ver con nuestros antepasados, con nuestros abuelos y bisabuelos. Hoy no, hoy por desgracia tiene más que ver con empresas como Monsanto, por ejemplo. Que Monsanto es quien fabricó la agente naranja que defolió los árboles de la selva vietnamita para que al bombardear los americanos vieran bien que había abajo y pudieran matar más eficazmente. Bueno, pues la empresa Monsanto es también la que se dedica a fabricar las semillas de los pepinos, de las sandías, del trigo que cultivamos. Hoy el agricultor va a un sitio donde compra el E456, que es una variedad de trigo que nada tiene que ver con sus abuelos, pero que lo que hace es alimentar a millones de almas de esa manera. Afortunadamente tenemos Torrearias. ¿Para qué? Para generar además de esta biodiversidad y de esta variedad un evento didáctico, divulgativo, cultural y constructivo. Pero también lo que propongo es que esta reserva ganadera sea como tal un banco de germoplasma de nuestras razas autóctonas. Vamos adelante, mirad, los cerdos. También, bueno, Luis, yo sé lo que es un cerdo. No, seguramente no. No, y no estoy hablando en absoluto de la campaña electoral, ¿vale? Estoy hablando de nuestros suidos, de los maravillosos cerditos ibéricos, especialmente el tronco negro es el ibérico. Sabéis que los cerdos de nuestros padres y de nuestros abuelos eran negros. Eso de un cerdo gordito y de color rosado, eso vino de otros países, de otras latitudes. Cuando uno pide jamón de York, tiene que saber por qué es. ¿Por qué jamón de York? ¿Será porque el cerdo procede de allí, de York, y es una variedad, una raza? Puede ser. La pena es que aquel cerdo hizo imposible que se siguieran criando maravillas como estas dos que aquí os he apuntado. El chato murciano, que es mi favorito porque si lo veis de cerca es como un murciélago, tiene una oreja gigante, muy bonito, chatito, con una carita muy simpática. Bueno, este es un cerdo, el chato murciano, que yo veo en Torrearias situado junto a una higuera, porque a ese cerdo se le llamaba el cerdo de la soga. ¿Por qué el cerdo de la soga? Pues porque se le ataba una soga al cuello, se le ponía a la sombra de una higuera y el cochino se movía la higuera, los higos caían y él se los comía. Entonces el cerdo de la soga va a ser nuestro chato murciano, que va a estar aquí en Torrearias absolutamente integrado junto a las otras variedades de ibérico, todas ellas
como por ejemplo el chato vitoriano. Chato vitoriano que está prácticamente extinguido. Un animal que el hecho de ir a buscar los ejemplares que precisamos para nuestra reserva ganadera va a ser toda una aventura que yo como documentalista pienso grabar y pienso hacer un documental precioso de lo que va a ser constituir esta reserva ganadera. No es fácil encontrar ejemplares ya de chato vitoriano. Aquí os digo, también nuestros asnos, claro, nuestros burros, jumentos, borricos, acémilas, también se han extinguido, fruto de que su actividad ha pasado a mejor vida. Pero tenemos afortunadamente unas variedades de burros preciosas, fascinantes todas ellas. Mirad, el castellano leonés es este oscurito que tengo aquí, que tiene ahora mismo la mayor reserva en peligro de extinción, lo tiene en Toro, provincia de Zamora. En Toro, provincia de Zamora, se están custodiando los últimos ejemplares de asno castellano-leonés. El borrico alistano también se le llama, porque en la comarca de Aliste, en Zamora, hay muchísimos ejemplares. Y luego tenéis el asno de Lucena, que no es otro que Platero. Platero, el burrito del poeta, era un asno de Lucena. En la provincia de Córdoba tenéis los últimos ejemplares. Animales que nos han acompañado en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, el asno de las Encartaciones, que es este que yo tengo aquí y que es el más pequeñito de todos los que tenemos en Iberia. Este asno viene del País Vasco, es de Euskadi y es un asno muy bonito, como podéis ver. Y luego tenemos al galañón de Vic, que tiene tras de sí una historia preciosa. Resulta que el ejército español obviamente precisaba hace años de una cabaña de mulas. Las mulas siempre servían para trasladar todo tipo de materiales a hombres y a materiales de todo tipo. Bueno, las mulas, como bien sabéis, son el cruce del caballo y el burro, o del burro y la yegua, por ejemplo. Bueno, ese tipo de situación se daba en el ejército de manera especial. Y las mulas que procedían de un macho de galañón de Vic, de un asno catalán, como aquel macho que vemos, eran por tanto unas mulas preciosas, muy altas y muy fuertes. Bueno, ¿sabéis en estos momentos dónde se encuentra la cabaña más importante de asno catalán, de galañón de Vic, y de mulas, hijas de aquellos galañones? En Kentucky, Estados Unidos, ¿vale? Porque el gobierno de España en aquellos años firmó un acuerdo con Abraham Lincoln para llevarse una serie de sementales de galañón de Vic, sementales que han dado como lugar una cabaña muladar muy importante en el ejército de los Estados Unidos hoy y que en España, por desgracia, se han extinguido. El mundo de los tratantes de estos seres de antaño lo vamos a recrear en Torreares. Mirad, cada comunidad autónoma española tiene su variedad de gallinas, claro. Y, cómo no, la castellana blanca, pero la castellana negra también la tenemos en blanco. Mirad qué bonita es. Y cómo se parece a la menorquina, ¿no? Tenéis que saber todos que además lo que planteamos en esta reserva ganadera es que haya una serie de parques ganaderos, en este caso los propios gallineros que, como Alberto nos ha mostrado, son joyas arquitectónicas que ya tenemos fabricadas, que no hay que inventarse nada. Bueno, en algunos de esos parques en los que vamos a exhibir también a cabras, mirad, la del Guadarrama, mirad qué preciosa es, y la blanca celtibérica, que es una maravilla, un animal que aparece en Guadalajara sobre todo y en la provincia de Soria, la blanca celtibérica, y la del Guadarrama, como su propio nombre indica, sobre todo se ubica en ese territorio. Es un animal precioso, poderoso,
Son animales que estéticamente son espectaculares. Lo que quería comentaros con respecto a las gallinas y también a las cabras y a otros seres es que lo que yo planteo es que también haya parques con las especies originarias, primigenias. Por ejemplo, el bisonte europeo aparecerá. El uro, rescatado gracias al trabajo de los genetistas, el uro, que podemos decir es el padre de todos los bóvidos europeos, sin duda. De hecho, el nombre euro, el nombre Europa, tiene que ver con el uro. Aparecerá una serie de animales como el banquiva. El banquiva es un gallo vietnamita que vive en la selva, un gallo silvestre, que es el padre de todas las gallinas. Todas las gallinas domésticas de todo el planeta proceden del banquiva. Bueno, tendremos banquivas también. La gente aprenderá a entender esas ramas preciosas donde los zoólogos nos entretenemos y pasamos tanto tiempo, pero que sin duda es algo a compartir con todos y todas. Mirad, el banco de germoplasma que vamos a crear en Torre Arias va a ser una maravilla, porque vamos a tener machos y hembras y vamos a sacar semen de esos machos poderosos, únicos y en peligro de extinción, y también los óvulos de las hembras. ¿Para qué? Para que acudan a Torre Arias ganaderos de toda España que quieran tener en su ganadería, reproducción asistida y como resultado de ello tener razas en peligro de extinción. El auténtico valor de una reserva es el banco de germoplasma, banco que compartiremos con las plantas, claro, con las cebollas, con las alcachofas tan ricas, con las sandías, las variedades de Torre Arias, ¿no? En fin, personas mayores y niños van a disfrutar de lo lindo de Torre Arias. Aquí no se trata solo de hacer una granja escuela sin ton ni son, sin sentido y sin corazón. Se trata de verdad de entender este mundo y sobre todo conseguir generar un nuevo trato con el mundo animal diferente, distinto. Una ganadería, digámoslo así, del siglo XXI, que por cierto acepte con tranquilidad, con ganas y con cariño y con complicidad la presencia de los superpredadores como el lobo ibérico. No queremos una ganadería que diga mi vaca o el lobo, no. Queremos una ganadería que entienda que no se ha instalado en un ecosistema viniendo en un ovni, o sea, no han bajado en un ovni con sus ovejas en la tierra del lobo, no. Se han instalado allí como parte del ecosistema y deben aceptar la lluvia, el granizo y al lobo. Y eso lo vamos a explicar muy bien aquí en Torre Arias, es lo que queremos. Bueno, aquí lo explico en el texto. Gracias de verdad por vuestra atención. Deciros que además con esto lo que hacemos es rescatar el espíritu de Tatiana, ¿no? De doña Tatiana, que junto con su familia y con la historia de este Madrid desconocido, rindieron homenaje semana a semana, mes a mes, año tras año, a el mundo agropecuario. Bueno, pues con esta reserva ganadera de razas amenazadas en peligro de extinción, espero que consigamos, jolín, que el espíritu de esa señora se pasee contenta de sentir que las cosas no han cambiado tanto. Solo pido que de verdad estemos unidos y que entre todos empujemos a esta maravillosa quinta que va a dar la vida y va a llenar la ilusión de muchas personas. Gracias de verdad por estar aquí. Bueno,
muchísimas gracias a Luis Miguel por este maravilloso retrato que nos ha hecho de la ganadería y también de esas capas de cultura, ¿no?, que hablábamos antes. Ahí está la capa agrícola, nos ha desvelado todas las maravillosas variedades que albergó la quinta, y ahora tocaba la parte animal, ¿no?, quizás la más delicada, la que más miedo da al político, pero bueno, tenéis que saber que no sería la primera ciudad de Europa que alberga animales de granja dentro de estas ciudades, y en Madrid no puede ser una excepción, ¿no? Así que muchísimas gracias por ilustrarnos. Bueno, a continuación toca a nuestra compañera Marian Simón Rojo. Ella es arquitecta urbanista y profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesora del Grupo de Investigación en Arquitectura y Sostenibilidad y trabaja desde la investigación orientada a la acción en urbanismo y ordenación del territorio, sistema agroalimentario y agroecología, algo que ya hemos hablado de ello. Y colabora en Germinando, es miembro del colectivo Surcos Urbanos y también de la plataforma Madrid Agroecológico. Así que os dejo con Marian. Muchas gracias, Marian. Bueno, a ver quién anda ahora. En fin, muchísimas gracias a la plataforma de la Quinta de Torrearias, que como bien ha dicho Luis Miguel, es una referencia, la plataforma y la Quinta. Las dos son una referencia en el mundo de la agroecología. A mí no me invitaron, ha sido de carambola. Yo estoy aquí y estoy encantada. O sea, me han parecido todas unas ponencias maravillosas, un conocimiento acumulado y una visión de qué se puede convertir esto, que es maravilloso. Y a mí me habían pedido, un poco cuál puede ser el papel de la Quinta en términos de agroecología. Voy a ser muy breve. También sabía que las imágenes que iban a poner mis antecesores iban a ser muy potentes, pues, o sea, lo sabía. Entonces simplemente voy a utilizar un cortito tiempo para intentar explicar por qué la agroecología, o sea, por qué realmente es importante que trabajemos en la Quinta para convertirla en un referente de agroecología consolidado. O sea, no solo como ahora es un referente vinculado a este movimiento social que se ha constituido como plataforma y a su pasado agropecuario. Entonces, ¿por qué es importante la agroecología y por qué es importante lo que se puede hacer en la Quinta? ¿Cuántos de vosotros y vosotras, si quitas un momento la luz para poder veros un poco las caras, conocéis al agricultor, a la agricultora, al ganadero del que consumís los alimentos? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, no veo nada, pero no parece que hay mucha gente, ¿no? 4, 5, 6, y eso que sois gente, o sea, los que sois, porque estáis metidos en el mundo de los sistemas alimentarios alternativos. ¿Es importante o no es importante conocer a quienes nos alimentan? Tú hablabas del tema de la soberanía alimentaria. Para conseguir soberanía alimentaria tenemos que recuperar el control sobre el sistema agroalimentario. Estamos muy lejos de conseguirlo. Si la vaca frisona sustituyó al resto, además de suponer un problema en términos de biodiversidad, supuso un problema porque esa vaca iba acompañada de sus piensos. O sea, es todo un modelo que nos lleva hacia una homogeneización y a una dependencia de las grandes empresas, que son las que suministran las semillas, las que suministran los piensos, etc. ¿Cómo estamos en Madrid en temas de seguridad alimentaria? En Mercamadrid, no he visto los datos de este año, pero el año pasado, solo el 2% de los alimentos que entran en Mercamadrid proceden de la Comunidad de Madrid. O sea, vamos bastante mal. Eso es un problema. O sea, realmente Mercamadrid tiene sus planes de seguridad y si hay una disrupción como hubo con Filomena, está preparado para responder y no faltaron alimentos, pero porque era una disrupción puntual. El problema que tenemos es que estamos en una crisis, que no va a ser una disrupción puntual, es que esto cada vez va a ir a peor
y necesitamos recuperar sistemas alimentarios sostenibles. Que la FAO dice pues son respetuosos con el medio ambiente, protegen la biodiversidad de los ecosistemas, permiten satisfacer las necesidades nutricionales con alimentos adaptados culturalmente, son accesibles, saludables, protegen y mejoran los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social. Algo que cuando nos alimentamos de los productos industriales no sucede. Justo antes de la pandemia veíamos las marchas de agricultores protestando, que se nos ha olvidado, pero están ahí y pasado mañana puede volver a suceder. Hoy hablaba con una estudiante panameña y me decía, no, en nuestro país tuvimos un mes sin ninguna verdura, porque hubo un paro de transportistas, se cortó la carretera principal en un país como Panamá, que tiene una estructura como la tiene, y no entró ni una verdura a los hogares. ¿Cómo recuperamos soberanía alimentaria? ¿Cómo recuperamos agroecología? ¿Cómo estamos en Madrid? Pues hay proyectos agroecológicos que por toda la estructura periurbana, o sea, cerca de Madrid, hay una plataforma Madrid Agroecológico que los tiene mapeados, y los proyectos agroecológicos en Madrid son pocos, o sea, son insuficientes y son muy precarios. Y cuesta mucho sacar adelante un proyecto y muchos de ellos, al cabo de unos años, se caen. Entonces necesitamos realmente apoyar esa agroecología, que además tiene que ver con la biodiversidad cultivada de la que nos hablaba Ana y Coro, que tiene que ver, no hay agroecología sin ganadería, o sea que encaja perfectamente cómo funcionaba la quinta en su origen. O sea, ¿por qué había agricultura, huerta y por qué había ganadería? Porque es que funcionan juntas. Entonces, realmente es un espacio que tiene el pasado, tiene la oportunidad de ser una referencia. Y decía al principio Alberto, ya no es un palacio. Bueno, o podemos recuperarlo con la idea que hay ahora de los palacios del pueblo. Ya no es un palacio de los marqueses, ni de las duquesas, pero puede ser un palacio del pueblo, del barrio. De hecho, es una línea de trabajo de reivindicar los equipamientos, porque los necesitamos para estar preparados para responder a las crisis. Y se habla de los palacios del pueblo, las bibliotecas, por ejemplo, como los barrios que tienen bibliotecas activas, donde la gente se encuentra, tiene conexiones, aprende, funcionan mejor que los barrios que no lo tienen. Pues la Quinta de Torrearias es el palacio del pueblo de la agroecología. Pero no estaba preparada para los aplausos, ¿y cómo se convierte un palacio del pueblo? O sea, habéis estado trabajando en el plan director, hay ideas de convertirlo en una reserva. Bueno, yo voy a aterrizarlo un poquito más, a vincularlo con necesidades que están ahí, que son a lo mejor más modestas, que es, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hay formación en agroecología, no hay FP de agroecología. Hay en todas las comunidades, menos en dos, una de ellas, Madrid. Y no hay espacios de formación en agroecología, pero ya no es tanto, todos habéis acabado la presentación con una referencia a la sensibilización de los niños, las actividades, ya, pero es que hace falta más que solamente sensibilizar a los niños. Necesitamos agricultoras, agricultores, ganaderas, ganaderos, hortelanas, formados en agroecología. Y eso, por las dimensiones que tiene la Quinta, podría ser perfectamente un espacio de práctica, de formación real, y que sea una puerta además de salida hacia el campo. O sea, uno no se va de aquí a instalarse en el campo si no sabes, o sea, necesitas haber vivido, experimentado lo que es la producción real. O sea, cómo se vive, cómo te ganas la vida con los cultivos. Bueno, pues la finca de Torrearias tiene un potencial para convertirse en uno de los nodos de formación aquí, de primer paso, para que luego no irte al vacío sin saber nada, haciendo un análisis, una encuesta a gente joven sobre si querrían ir a vivir al campo, a vivir del campo. Hay un porcentaje importante, pero
no tienes la conexión de aquí, ¿cómo me voy? Entonces, bueno, necesitamos como igual que en ecología están los stepping stones, no tenemos el corredor completo, pero podemos ir teniendo los pasos. Bueno, pues la Quinta de Torrealías puede ser un paso para eso, pero no solo para eso. He hecho la pregunta de cuántos conocéis a un agricultor, a una agricultora, cuántos os alimentáis de alguien a quien ponéis cara, y necesitamos espacios donde poner cara a estos agricultores, a estas agricultoras. La finca, que ya lo hace, ya hace una feria en otoño, una fiesta. Bueno, ¿por qué una? ¿Por qué no más? Pues porque ahora mismo lo consiguen gracias al esfuerzo voluntario de la plataforma. Puede haber recursos para que se convierta en un espacio de referencia. Una cosa que en otros países hablan de los faros agroecológicos. Los faros agroecológicos son espacios demostrativos, demostrar que hay otra manera diferente. La agroecología incorpora en el diseño de los agroecosistemas principios ecológicos. El diseño de los agroecosistemas para funcionar a través de las relaciones entre las especies, los ecosistemas, eliminar la necesidad de fitosanitarios, se hace el control de plagas gracias a las interacciones entre los organismos. No es una finca solo para producir, es una finca que interacciona con el ecosistema próximo. La agroecología también incorpora principios sociales en la relación del sistema alimentario, y necesitamos esos principios sociales, necesitamos alimentarnos entendiendo la justicia, la equidad y la dignidad para la gente. Es que el agricultor es nuestro primer médico. Estamos sanos si nos alimentamos de manera sana. Entonces, para eso también necesitamos los espacios de encuentro, como pueden ser los mercadillos, pero también constituirse en un espacio de cultura alimentaria. Aquí al lado está la quinta, ¿cómo se llama la quinta de al lado? Los Molinos. La de los Molinos, el espacio abierto, está muy bien, como un espacio de actividades culturales, pero está alejado. ¿Quién gestiona eso? Está alejado o a mí me lo parece, del tejido social. Un espacio de cultura que está siendo reclamado además por los movimientos sociales, de tener espacios con cocina. Alberto hablaba de la cocina como... Es que podemos renunciar a muchas cosas y vamos a tener que renunciar a muchas cosas, pero no podemos renunciar a comer. Entonces, aprender a comer adaptado a los recursos que tenemos, recuperar nuestras dietas, nuestros alimentos de proximidad, de temporada, es que necesitamos volver a educarnos. A lo mejor no todos, no todas, pero muchos sí. ¿Y dónde vamos a hacer eso? ¿Cómo hacerlo mejor que acompañadas en comunidad, compartiendo conocimientos, aplicando los principios de la agroecología, que es el aprendizaje de la agroecología tiene un punto fundamental que es de campesino a campesino. Nadie enseña mejor que el que lo ha experimentado y el que sabe cómo hacerlo porque no lo ha estudiado en un libro, es que lo ha hecho. Pues lo mismo con la cultura alimentaria. No se aprende nada mejor que compartiendo esos espacios. Y hay una tercera reivindicación, la finca. Yo no me meto en la parte más productiva porque ha habido un despliegue aquí de conocimiento de lo que se puede hacer en la finca maravilloso. Pero además de la biodiversidad, por ejemplo, la producción, recuperar la idea que comentaban de que antes se producía aquí la planta, la semilla, eso está muy bien, pero hace falta personas para hacer eso. Y aquí podríamos luego entrar en el debate de cuál es el modelo. Delegamos que es lo que hasta ahora hay que delegar en los jardineros, pero hay modelos en Europa y en otros territorios en los que la gestión, el manejo de los espacios públicos verdes es mucho más compartido. Y si compartes, aprendes. Entonces, hay muchos elementos ahí para reflexionar. Y en ese acercarnos a espacios de cultura, hay otro que es ganar autonomía alimentaria, y ya voy a ir cerrando, porque realmente yo creo que es interesante. Bueno, aparte porque tengo muchas preguntas para los anteriores ponentes, saber también vuestra opinión.
el tema de mejorar la economía alimentaria de quienes más dificultades tienen para acceder a alimentación saludable. O sea, porque hablamos de la soberanía alimentaria, pero ¿quiénes son los que menos pueden decidir sobre qué es lo que comen? Los que menos dinero tienen, es así. Y los que menos de los que menos son los que tienen que recurrir a bancos de alimentos, etc. ¿Qué ideas hay? Aprovechar espacios públicos, con cocinas públicas, con conexiones con los proyectos agroecológicos y generar espacios por ejemplo, los proyectos agroecológicos, o sea, la producción agroecológica, la producción de huerta, cuando más hay, es en verano. Y en verano hay mucha gente que se va y se encuentran, paradójicamente, los proyectos próximos que no pueden canalizar, no pueden comercializar toda su producción. Bueno, pues hay ideas de por qué no se vincula eso a espacios comunitarios donde se puede hacer la elaboración de conserva, como se ha hecho toda la vida. O sea, que parte de ese conocimiento histórico de alimentarnos de lo que hay, de lo que disponemos, es también preparar cuando son las épocas de mayor abundancia para las épocas de menor abundancia. Bueno, pues todo eso también podría tener lugar aquí, en la FICA, que tiene que ver con el ejemplo del chato. O sea, ahora hay una tendencia a hablar de agricultura sostenible que es muy eficiente y desde el esquema de la sustitución de insumos, pero es que no hay nada más eficiente que, o sea, el ejemplo de la cabra agitando la higuera, es que es una maravilla. Bueno, recuperar saberes tradicionales que a lo mejor parte de ellos están en esta sala, seguro. O sea, seguro que rascando un poquito saldrían, o sea, podríamos mantener esos saberes, y qué mejor que un espacio público, ese palacio del pueblo agroecológico que es la finca de Torrearias. Bueno, muchas gracias a Marian. Aunque sí que no es nuestra primera opción, no por eso desmerece. Estamos encantados de tenerte con nosotros y nosotras y escucharte, y esa perspectiva que nos has dado de la agroecología, ¿no? Desde el principio hemos visto este potencial que tenía la Quinta de Torrearias, y desde luego que sí, una de las cuestiones era la formación en agroecología. El tema educativo, como ha señalado Marian, hacen falta profesionales en estos sectores, ¿no? Y qué mejor que la Quinta de Torrearias para ser ese espacio de referencia, ¿no? Ese faro agroecológico comunitario, ¿no? Y bueno, vamos con la última ponencia de nuestra compañera María José Fernández. Ella es geóloga y vicepresidenta de la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torrearias. Nos va a plantear un poco el proyecto, la propuesta que desde la Plataforma Ciudadana hemos hecho llegar a los partidos políticos. Es un compendio de estos 9 años de trabajo y revisando todos estos proyectos y todas estas propuestas, hemos tratado de unificarlo en una propuesta sólida y de futuro, ¿no? Que esperamos que guste a los que tienen que llevarla a cabo, ¿no? Pero vamos, a nosotros nos gusta, apostamos por ella y vamos a hacer todo lo posible para llevarla a cabo. Os dejo con María José. Hola a todos. Bueno, quería agradecer a todos los ponentes las presentaciones que han hecho, que han tenido un contenido interesantísimo. Yo me he quedado impresionada por el conocimiento que tiene cada uno de sus campos y por las contribuciones, ¿no? que han propuesto, ¿no? para la Quinta, ¿no? Que es un espacio, desde luego, donde se pueden hacer una cantidad de propuestas muy grandes y creo que están muy bien enfocadas. Entonces, bueno, en principio, como ha dicho Dani, yo la presentación que quería resaltar también una cosa. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Marian sobre por qué no crear un palacio del pueblo. Realmente eso es lo que llevamos 9 años luchando.
Llevamos 9 años luchando por un palacio del pueblo. Queremos un espacio que sea para todos, que sea para toda la comunidad, que sea para el barrio. No queremos un espacio que lo gestionen entidades privadas ni colaboraciones público-privadas. Queremos un espacio que sea para todos. Y creo que eso es importante. Nos ha costado mucho conseguir el espacio, que no se cediera, por ejemplo, a la Universidad de Navarra en su momento, y ahora también está amenazada el espacio, pues a cesión también a otras entidades privadas similares. Y bueno, creemos que es importante, después de tanta lucha, que eso siga en manos de la comunidad y del pueblo. Yo en principio había enfocado mi presentación haciendo una introducción, cuál era la contribución que podía hacer la Quinta de Torrearias a la renaturalización de la ciudad de Madrid y qué técnicas de mitigación y de adaptación al cambio climático se pueden incluir, pero bueno, yo creo que eso es un tema que ya es bastante conocido, entonces lo voy a pasar muy deprisa y me voy a centrar en la propuesta de proyecto de Torrearias. Entonces, vamos pasando, pasa a la siguiente. Bueno, esto simplemente es decir que Torrearias es un enclave único, como ya conocéis, ¿no? Que ha llegado prácticamente inalterado hasta nuestros días, milagrosamente, porque no ha tenido intervenciones en los últimos 50 años prácticamente. ¿Pasa? Y bueno, y que puede ser un escenario privilegiado, ¿no? Para poner en práctica, o sea, para experimentar técnicas para adaptación al cambio climático, ¿no? Que lo tenemos encima, ¿sigue? Que bueno, el IPCC ya nos ha dicho en su último informe que el cambio climático está aquí. Es indudable que lo han generado las actividades humanas, ¿no? Con las emisiones de gases de efecto invernadero, y que vamos a tener un calentamiento de la atmósfera sí o sí, y que se va a mantener durante un tiempo por el tema de la inercia de los gases en la atmósfera. Aunque dejáramos de emitir en el día de hoy, en los próximos 100 años la atmósfera se va a seguir calentando, y además eso no va a suceder porque las emisiones no paran de crecer continuamente, las emisiones de gases de efecto invernadero. La situación en España, pues muy dramática, porque en los próximos años lo que se prevé es una mayor aridez, incluso aridez extrema en las zonas del sureste, y un cambio del patrón climático absoluto. Sí. El cambio climático pues genera una serie de impactos, tanto en los ecosistemas como en las sociedades humanas. En los ecosistemas, pues uno de los más importantes es la pérdida de biodiversidad, pero bueno, muchos otros. ¿Sigue? En los sistemas humanos hay un impacto muy grande sobre la disponibilidad de agua y sobre la producción de alimentos, que ya bueno, pues lo han citado ya los compañeros que han hecho las presentaciones anteriores. Este problema de no disponer de agua ni de alimentos aumenta la inseguridad alimentaria y deteriora el bienestar y la salud de millones y millones de personas, y además afecta a la población más vulnerable, es la que más afecta. Aparte de eso, pues hay muchos impactos en las infraestructuras, bueno, pues provocadas por incendios, inundaciones, etcétera, etcétera. Vale. Sí, la siguiente. Las técnicas que hay para intentar adaptarnos o que los impactos del cambio climático nos afecten lo menos posible, pues son o la mitigación, que básicamente sería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya vemos que no se está produciendo, ¿no? Sino que cada día se incrementan más. Y el otro tema, visto que el cambio climático ya lo tenemos sí o sí, pues sería adaptarnos e intentar que nos afecte lo menos posible. Bueno, aquí he marcado en amarillo las medidas tanto de mitigación como de adaptación, que son
las que nos afectarían más en el entorno de Torrearias, ¿no? Que serían las que afectan al sector urbano, ¿no? Que sería la reducción del consumo de energía, electrificación, tener políticas en el tema de edificación, como rehabilitación energética, introducir renovables, el sector energético, que es el mayor productor de emisiones de gases de efecto invernadero, pues es fundamental pasar de los combustibles fósiles a otro tipo de combustibles y promocionar las energías renovables. Eso es básico. Sí. Y luego, el sector del uso del suelo, como medida de mitigación, pues utilizar la agricultura y ganadería regenerativas, la agroecología, que esto tiene beneficios adicionales, además conserva la biodiversidad, preservar servicios ecosistémicos, etc. La siguiente. Y bueno, esto sería ya temas de adaptación, pero bueno, seguiríamos con lo mismo: agricultura y silvicultura sostenible, eficiencia en el uso del agua, eficiencia en gestión de recursos hídricos, mejorar las tierras de cultivo, y todo ello incidiendo en el sistema alimentario, ¿no? Que está en peligro. En los sistemas urbanos, pues dotar a las ciudades de infraestructuras verdes, una gestión sostenible de la tierra, hacer planificación urbanística, que la planificación deja bastante que desear, hacer una gestión sostenible del agua, en fin. Y en el tema energético, pues mejorar la eficiencia, tener mayor fiabilidad, etc. Y bueno, una cosa muy importante en lo que deberían influir las opciones de adaptación al cambio climático es el reducir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria, para tener de esta forma una paz resiliente al clima y fortalecer la justicia, equidad y gobernanza. En Torrearias, por lo tanto, hemos pensado que puede ser como un campo de experimentación donde podamos poner en práctica todas estas soluciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista de mitigación como las de adaptación al cambio climático. Y por eso proponemos que Torrearias se convierta en un centro de referencia en transición ecológica, economía circular y lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son nuestros objetivos y qué medidas de mitigación y adaptación proponemos? Una de ellas, crear un espacio de renaturalización urbana que permee y beneficie a su entorno, o sea, que sea de toda la comunidad, que esos beneficios no se queden solo en el espacio, sino que sus beneficios reviertan en toda la comunidad. Que se mejore la gestión del agua. Nos gustaría que se consiguiera que el espacio tuviera autosuficiencia hídrica. Es una cosa bien difícil, pero quizá podríamos ir en ese camino. Ya lo han dicho los compañeros, crear una explotación agropecuaria ecológica experimental, utilizando la agricultura regenerativa para favorecer la regeneración del suelo. Aquí entraría el proyecto de Luismi de la ganadería, de introducir las especies autóctonas para regenerar el suelo. También nos gustaría que la finca fuera autosuficiente energéticamente, para lo cual promovemos que se instalen fuentes de generación de energía renovable in situ, para conseguir esa autosuficiencia y que incluso con los excedentes de producción se exporten a los barrios del entorno. Muy importante, poner en valor el patrimonio histórico-artístico de la quinta, que es grande. Otra cosa, crear el eje 3 quintas, conectando la quinta de los Molinos, la quinta de Torrearias y el Campricho, porque pensamos que constituyen un eje natural tanto histórico como ecosistémico. Por último, queremos que se fortalezca el
las instituciones tener dotaciones y usos de gestión pública, no queremos gestión privada, la gestión pública, y gobernanza, participación de la ciudadanía y oportunidades para la población desfavorecida. ¿Por qué proponemos todo esto? Porque pensamos que la Quinta es el lugar idóneo para que se dé todo esto. Es una, como ya nos han comentado, sobre todo Alberto, es una finca que se originó en el siglo XVI, que tiene unos valores que se han mantenido hasta nuestros días milagrosamente y que no han sufrido intervenciones importantes. Bueno, ya nos han comentado el pasado agropecuaria de la finca, ¿no? Hasta mediados del siglo XX era una explotación agrícola, había animales, caballos, vacas, gallinas, etc. Había muchas masas arboladas, al sur del arroyo estaban las huertas, se aprovechaban las aguas subterráneas, esto es muy importante, mediante los viajes de agua, mediante pozos, había norias. Entonces esto nos gustaría que se recuperara. El proyecto que estamos planteando, que es el que se lo hemos mandado a los grupos políticos para ver si lo adoptan y les gusta, bueno, pues lo consideramos desde un punto de vista holístico que integre todos estos aspectos que queremos tratar, o sea, tanto naturales como sociales. Está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y específicamente pues, en 4 de ellos, que son la de energía asequible y no contaminante, las ciudades y comunidades sostenibles, la acción por el clima y la vida de los ecosistemas terrestres. Bueno, esto no sé si lo conocéis, pero en el Plan Especial de Protección de la Quinta, que se redactó, bueno, y se aprobó en 2008, era alcaldesa Manuela Carmena, sí. Se dispone establecer el destino del ámbito para usos dotacionales públicos, priorizando la recuperación de los usos relacionados con su pasado agropecuario y su uso como parque urbano. O sea, la gestión pública del espacio ya está establecida en el plan especial. Esto es importante. O sea, no nos pueden engañar con esto. Hay un plan especial que dice que ese espacio hay que gestionarlo públicamente. Y si nos dicen que van a ceder el espacio, los palacios, las edificaciones a entidades privadas, están incumpliendo la propia ley del ayuntamiento, que es el plan especial. Esto es un poco descripción de la finca, pero bueno, yo creo que ya lo conocéis más o menos, ¿no? Que es una finca de 18 hectáreas, que está dividida en 2 parcelas. La del norte pues no tiene ni más arbórea ni edificaciones, o sea, todas las edificaciones o sea, lo que es la Quinta Histórica es la que está situada al sur, que son 16 hectáreas, ¿no? Hay una superficie construida muy grande, de casi 7.000 o de más de 7.000 metros cuadrados. Y bueno, ha habido recientemente estas obras de restauración y consolidación que finalizaron en el 2021 y en las que se invirtieron casi 8 millones de euros. Básicamente para consolidar el Palacio de las Caballerizas y evitar que se hundieran, que se cayeran, porque estaban en un estado penoso. Y por dentro pues han retirado todos los elementos decorativos y se ha quedado totalmente diáfano, no hay nada dentro. Bueno, entrando más en el proyecto que proponemos, lo hemos dividido como en 4 ejes de actuación o 4 dimensiones. La primera, la creación de un campus científico en agroecología. Segunda, tratar también la dimensión histórica, artística y cultural del espacio. Tener en cuenta la dimensión social. Y por último, pues conseguir la autosuficiencia energética con renovables. El primer punto, el campus científico en agroecología. Pues lo que queremos es conectar pasado, presente y futuro, ¿no? Crear una finca donde se conecten los saberes tradicionales
que se recuperen variedades no comerciales, ¿no? En esto también es muy importante lo que nos ha comentado Luis del germoplasma. Recuperar los invernaderos, que serían calefactados con energías renovables de las generadas en la propia finca. Introducción del ganado, como él nos ha dicho, para regenerar el suelo. Y bueno, también queremos pues que una parte de los edificios pues, se dedicará a centros de investigación en tecnologías agrícolas y ganaderas, ¿no? Sí. Bueno, esto es un poco tratar los puntos que nos parecen importantes, ¿no? El suelo es muy importante, ¿no? Es la base de todo, no tenemos conciencia de ello, pero es lo que nos sostiene. Entonces, queremos utilizar técnicas de conservación y regeneración del suelo. Esto es lo más importante. Creo que el suelo es el gran desconocido. En los recursos hídricos, como ya os he dicho, sería muy bueno que consiguiéramos ser autosuficientes hídricamente mediante distintas técnicas como siembra y cosecha de agua, rehabilitación de los viajes de agua que existen. Esto es muy costoso y puede que no se llegue a hacer nunca, pero sería muy bonito. Hacer un perímetro de protección, también hemos planteado, donde no se permita impermeabilizar el suelo para que haya infiltración del agua, restaurar la red histórica de riego y, bueno, en el fomento de la biodiversidad, ya han estado también hablando los compañeros, ¿no? Hacer estudios de los distintos estadios de sucesión ecológica. Muy importante, la alimentación sostenible, producir y elaborar alimentos de alto valor nutricional, recuperar las huertas tradicionales, los invernaderos, la vaquería, celebrar mercados, hacer fiestas, todas estas cosas, ¿no? Que nos gustan, que además que todo sea divertido, ¿no? Sí. Otra de las patas es la educación y formación, hacer proyectos relacionados con el cambio climático, estudios de formación profesional y universitarios en agroecología, que como nos ha dicho Marian, en la Comunidad de Madrid no existe escuela de formación profesional en agroecología, nos gustaría que estuviera en la quinta. Creación de una granja escuela. Siguiente. La dimensión histórica, artística y cultural, bueno, ya lo ha tratado bastante Alberto, ¿no? Entonces aquí tampoco me voy a parar mucho, ¿no? Poner en valor el patrimonio histórico, hacer acuerdos con artistas actuales también para que tengan como interés, yo sé, también las técnicas agrícolas. Muy importante el eje de 3 quintas, ¿no? Recuperar el eje histórico que conforman las 3 quintas, ¿no? Los Molinos Torreales y el Capricho. Siguiente. Y la dimensión social, este es el tercer punto, muy importante, fomentar la economía local, ecofeminista, la formación y oportunidades de empleo para los colectivos más desfavorecidos. Fomentar la salud, la inclusión de la población en riesgo de exclusión social y fomentar el tejido social de los barrios y pueblos y la cooperación de la comunidad local. Sí. Y por último, y con esto ya acabo, la cuarta dimensión sería conseguir la autosuficiencia energética del espacio utilizando energías renovables. Esto, pues lo que hemos visualizado, pues que tiene mayor potencial pues, para usos térmicos están aquí, la solar térmica, el aprovechamiento geotérmico, que es algo que tiene muchísimo potencial y no se utiliza prácticamente, por lo menos en España se utiliza muy poco, para obtener electricidad, ¿no? Y bueno, utilizar sistemas híbridos, que es la combinación de tecnologías, ¿no? Para que cuando una de las tecnologías no funciona, pues está funcionando la otra y siempre entonces hay suministro de energía por una tecnología o por otra, ¿no?
Incluso lo que nos planteamos es que podría haber excedentes de producción y se podrían exportar pues, a los barrios cercanos y crear comunidades ciudadanas de energía. Y yo creo que con esto...